بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy, la explicación de hoy es sobre el nombre de Allah, Al-Latif. Este es un nombre que cuando lo estudias te das cuenta de cuánto poco conoces sobre Allah y cuánto necesitas conocerlo. Te hace reflexionar de cómo te estás llevando tu vida, cómo estás reaccionando ante las cosas, si te hace pensar si es que te estás boicoteando a ti misma, por ejemplo. Como resultado de no conocer a Allah. Y cuando no conoces a Allah, tiendes a pensar mal de Allah, tiendes a hacerte la víctima y te estás perdiendo la posibilidad de ganarte una gran recompensa, te estás perdiendo el hacer lo que tienes que hacer para ganarte, pues para que Allah te ayude, para conseguir lo que tú quieres. O sea, te estás perdiendo un montón de cosas por no conocer a Allah o por no estar actuando según ese conocimiento. Pero creo que lo que más que nos pasa es que no lo conocemos. Porque cuando estudias este nombre, por ejemplo, así como los otros, pero te das cuenta de muchas cosas, sobre todo si te das cuenta que son cosas que te ha pasado a ti. Entonces cuando más sientes ese significado del nombre de Allah que estás estudiando. Y este es uno de ellos. También te das cuenta, al-Latif se traduce como el más sutil. Sutileza, Lotfin es sutileza. Y te quedas asombrada de la gran, perfecta sutileza que tiene Allah, y es algo que te hace enamorarte de Allah, enamorarte en el sentido que quieres saber más sobre él. Y cuando empiezas a desarrollar esa relación con Allah, es como que lo demás pierde importancia, como que las cosas a lo mejor que antes te afectaban empiezan, bueno, es que ya no puedo, no me estoy perdiendo. Si yo me enrollo con lo otro, me estoy perdiendo algo grandioso que me hace muy feliz, te da una serenidad, tranquilidad, y estás tú misma con tu relación con Allah basándose en ese entendimiento correcto de sus nombres y atributos, y te quedas no sé, pasmada, ensimismada, enamorada. Que Allah nos guía a él, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guía a él. Entonces, como decía, al-Latif se traduce al español aproximadamente como el sutil, el más sutil. Allah también es todo conocedor, todo sabio, Rafiq, gentil, porque para ser el Latif también requiere de todos esos atributos. Al-Latif es aquel que tiene un conocimiento más perfecto de absolutamente todos los detalles y todos los detalles más delicados. Las acciones de Allah al-Latif son tan sutiles y delicadas que se nos escapa de nuestra propia comprensión, de nuestro propio entendimiento. Allah al-Latif otorga regalos a su creación que se adaptan con precisión a sus necesidades. Es decir, Allah nos manda lo que es específico, lo que se adapta a nuestras necesidades. Allah nos trata con una sutileza y una suavidad que ni siquiera nos damos cuenta. Sé suave y gentil y sutil con los demás si quieres que Allah sea al-Latif contigo. Al-Latif sabe todo lo que haces, así que ríndete cuentas a ti mismo, reflexiona sobre lo que estás haciendo, cómo tratas a los demás, cómo estás tratando a tus hijos, a tu marido, a tus hermanas, a tu madre, cómo estás tratando a los demás. Ama a Allah y agradece el hecho que fue tan suave y sutil y paciente contigo. Si te da cosas que te desagradan,
sé paciente. Y si te da cosas que te agradan, sé agradecido. Si te paras a pensar de cómo Allah te guió al Islam, es cuando más vas a entender el significado de este nombre Al-Latif. Contaba la ustada que Allah te muestra ciertas cosas, te hace entender ciertas cosas cuando estás preparada para ello. Ella contaba que, bueno, durante, no sé, creo que hasta que tenía 30 años así, ella no empezó a practicar el Islam. Y Allah la guió, alhamdulillah. Entonces dice que ella estaba trabajando en un sitio que no era permitido, que era haram, pero nunca se paró a pensarlo. Nunca se le había ocurrido que era haram. Hasta que empezó un día a sentirse mal en su trabajo. Sentía que algo ahí no estaba bien. Y bueno, ella empezó a practicar y durante un año, bueno, pues se puso su hijab, se rezaba y empezó a corregir ciertas cosas en su carácter. Pero durante ese tiempo, aún así estaba rezando, empezó a practicar, no se había percatado de que su trabajo era haram. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Allah sabía que ella no estaba preparada en ese momento para abandonar su trabajo. Su fe no era fuerte como para abandonarlo. Entonces, durante ese año fue paciente con ella y cuando ella estuvo preparada, Allah se lo hizo ver. ¿Y cómo se lo hizo ver? Pues dice que estaba en una clase y la profesora, pues... no, eso era de otra cosa. Eso fue de otro ejemplo. Pero bueno, Allah se lo mostró en ese tiempo. Lo que le pasó, que se enteró en una clase, fue también que, bueno, ella empezó a practicar, pero se seguía mezclando pues con hombres que no eran maharam, de una forma que no es permitida. Entonces, durante 2 o 3 años, desde que empezó a rezar y todo, no se había percatado que ella estaba haciendo algo que no era permitido. Hasta que Allah se lo hizo claro cuando ella estaba preparada. ¿Y cuándo fue? Pues ahí sí que fue cuando ella estaba en una clase y la profesora lo mencionó. Y ahí es cuando se enteró que no lo estaba haciendo bien. Pero Allah se lo mandó cuando ella está preparada para actuar, para ponerlo en práctica. Pero antes no. 2, 3 años siguió haciendo lo mismo. Fijaros cómo Allah fue paciente, la iba llevando poco a poco, poco a poco. Subhanallah. Eso es la misericordia de Allah. Por eso nosotros también tenemos que ser misericordiosos y sutiles con los demás. Cuando hay, por ejemplo, una persona, una nueva hermana, que ella, pues bueno, acaba de a lo mejor aceptar el Islam, tú no le puedes decir cosas muy avanzadas porque ella tiene que pasar su proceso, empezar por lo que es más importante. Y Allah ama eso. Y Allah es Ar-Rafiq y nos enseña en etapas. Y es algo muy bello, porque es que se adapta a la persona. Entonces, si pensamos en nuestra relación con Allah, especialmente en nuestro camino hacia Él, vamos a entender este nombre de una forma muy vívida. Cuando adoras a Allah con ihsan, es decir, adorar a Allah como si lo estuvieras viendo, aunque no lo puedes ver, por cierto que Allah te ve. Ahí es cuando empiezas a ver los efectos de los atributos y los nombres de Allah en su creación. Su misericordia contigo, como Allah Ar-Rafiq, el gentil, te fue guiando poco a poco, paso a paso, poniéndote en situaciones diferentes, mandándote a la gente adecuada en cada momento, con sutileza y suavidad. Por eso, cuando recitas el Corán, por ejemplo, al-Fatiha, dices Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tienes que pensar y reflexionar sobre el significado, de ese significado. ¿Por qué hay que glorificar a Allah? ¿Por qué Allah es merecedor de toda alabanza? Siéntelo, intenta concentrarte y lo estás recitando sintiendo que Allah es el único merecedor de toda alabanza. ¿Y cómo sabes ahora que Allah está siendo al-Latif contigo? Si Allah te facilita
los actos buenos, si Allah te abre las puertas del khair, las puertas de hacer buenas acciones y actúas de acuerdo a lo que Allah ama, si has dejado atrás las malas costumbres, los malos hábitos, eso es el resultado de que Allah está siendo al-Latif y misericordioso contigo. Primero, Allah te quita la ignorancia y te da conocimiento, y así dejas la ignorancia del cometer pecados y desobediencia y empiezas a tener fe y actúas sobre ella y empiezas a obedecer a Allah. Uno de los actos sutiles de Allah contigo es el que te hace capaz de decir no a seguir tus deseos y cometer pecados. Todos tenemos deseos, a todos nos gusta disfrutar, divertirnos. Allah nos puso esos deseos haram en nosotros, como cosas a lo mejor que hacíamos antes del Islam, irnos a fiestas, mezclarnos, que si alcohol, que si todas estas cosas, ¿no? Había una diversión ahí, obviamente estaba disfrutando, aunque era pasajera, pero esos deseos están en nosotros, Allah nos ha creado con esos deseos. Pero ¿quién te hizo decir no a todo esto? Y además, ¿quién te hizo decir un no sin miedo y sin entrar en pánico? No. Lo hiciste, le dijiste, no, no quiero hacer esto, es haram, me niego, no quiero hacerlo más. Y lo hiciste tranquila, sin entrar en pánico, ni con miedo, ni ansiedad, no. Dijiste no. Pudiste controlarte, estando relajada y feliz. Esto es uno de los efectos de Allah al-Latif. Otro efecto de Allah al-Latif es que Allah te da provisión de acuerdo a su perfecto conocimiento y no de acuerdo a tus deseos. O sea, Allah te da provisión siguiendo su conocimiento y no siguiendo tus deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que Allah te va a dar a ti lo que es bueno para ti, ni más ni menos. Si Allah te da más de lo que sea, dinero, de hijos, de propiedades, de lo que sea, Allah va a hacer que te va a dar lo que es exactamente bueno para ti. Porque si te diera más, sería perjudicial. Y si te diera menos, también. Entonces Allah te da lo que es más beneficioso para ti. Y te va a ayudar a ser mejor. Incluso a veces tú quieres algo y odias que el no tenerlo. Odias algo que Allah no te está dando. Como hijos, como más dinero, de esto, lo otro. Pero Allah no lo ha decretado para ti. Y le suplicas, pero Allah no te lo da. Pero es por una razón. Es por una razón. Allah sabe qué dar a cada uno, qué es lo que cada persona necesita. Por eso ves gente con mucho dinero, otros pocos, o otros tienen poco dinero, pobres, otros a lo mejor tienen solo un hijo, otros tienen 5, 8, otros no tienen nada. Y también decía la profesora, Allah sabe cuántos el número de hijos que son buenos para ti. A lo mejor yo quiero más hijos, pero a lo mejor eso me iba a dañar en mi día, no iba a tener tiempo para, para estudiar. Pero hay otra mujer que sí que se apaña más o es de otra manera, o su marido la ayuda, o qué sé yo. Cada persona tiene una situación. Y a la edad cada uno lo que es bueno para esa persona, porque Allah decreta todo con una sabiduría y un conocimiento perfecto, y eso debe hacerte sentirte tranquila, sosegada, sin ansia. Bueno, pues es que si Allah no lo ha decretado para mí y me está protegiendo de un mal, tienes que decir alhamdulillah. ¿Veis el efecto que es el efecto que produce el conocer a Allah y el creer y el querer creer y actuar sobre ello? Entonces Allah le da a cada persona todo en su justa medida. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sura Ashura, que es la Sura número 42, el aya número 27, traducción aproximada del significado, leo. Si Allah les hubiera dado
a sus siervos una provisión sin límites, se habrían excedido en la tierra. Sin embargo, la hace descender en la proporción que Él quiere. Allah tiene pleno conocimiento de sus siervos y los ve. Entonces Allah decreta la provisión en su monto exacto, como Él decide y no de acuerdo, y de acuerdo con lo que es más beneficioso para la persona. Si Allah te ha elegido para ser alguien que ayuda a los demás, alguien por ejemplo que guía a la gente al Islam, Allah al-Latif te va a preparar para ello en etapas, hasta que llegues a esa posición, a ese rango tan alto. Y llegarás gradualmente. Te irá poniendo en situaciones que te irán haciendo cambiar poco a poco y te irán preparándote para ello, para lo que está por venir. Aún no estás ahí, pero Allah sabe que eres capaz, que eres una persona adecuada para esa posición tan privilegiada. Por ejemplo, los profetas. Todos los profetas eran pastores y sabían cómo cuidar del ganado. Allah primero te hará pasar por situaciones que te harán fuerte, que tienes que aguantar durezas, situaciones críticas. Y ambos te hará, por ejemplo, aguantar las críticas de la gente. A través de estas situaciones en las que Allah te pone, vas a aprender a aguantar el daño de la gente. Porque quizá lo que tienes que aguantar ahora puede que incremente mucho más en 5 años, por ejemplo. Por eso Allah te va preparando y te va poniendo situaciones que tienes que ir superando y que eres capaz, porque no te deja solo. Si Allah te pone en cualquier situación, no te va a dejar sola, sino que te ayuda y te va a dar apoyo y te va a dar fuerza. Así como se la dio al profeta Yusuf, alayhi salam. Pasó pruebas muy duras, pero nunca se desesperó. Mientras estuvo en prisión, no paró de dar dawa. Mientras estuvo en el pozo, donde le tiraron sus propios hermanos, imaginaros que tus propios hermanos, que te quieren matar, pero al final te dejan abandonado en un pozo, tus propios hermanos de sangre. Eso me parece, yo siempre lo pensaba, me parece muy, muy cruel, pero Allah decreta todo con una sabiduría. Pues mientras que estuvo en ese pozo, tampoco se desesperó de la misericordia de Allah. Y cuando tuvo que contenerse realmente ante la seducción de la mujer del Aziz, ¿quién le hizo fuerte para contenerse? Fue Allah. Yusuf le pidió ayuda. Yusuf dijo que le ayudara y Allah se la dio. Porque Yusuf era un hombre. Y los hombres todos somos débiles. Y vas a estar en situaciones a veces que son muy tentadoras, pero por eso hay que ayudarla. Porque es que tú no puedes solo. Así que cada vez que paséis por una situación difícil, pedir a Allah a través de sus nombres y atributos, a través de la sutileza de Allah al-Latif, pídele ayuda, pídele ayúdame en esto y manténme firme, haz que mi fe sea firme y ayúdame a pasar esta situación y hacer lo que más te complace en cada situación, Allah. Otro ejemplo, cuando la madre de Musa tuvo que tirarle, cuando era un bebé, al río, esto era algo muy difícil. ¿Cómo imaginaros que tienes un bebé y abandonarlo en una canasta y dejarlo en el río? Es que se dice pronto, pero si te pones a pensarlo es extremadamente difícil hacer eso. Pero Allah puso calma en el corazón de la madre de Musa para que pudiera tolerar esta situación. Allah dice en el Corán que a través de esta sutileza de Allah, Allah le devolvió a su bebé, a Musa, cuando estaban buscando una nodriza para Musa. Que cuando la madre lo dejó en el río, pues llegó al palacio del faraón y lo vio a Sia, que era la mujer de faraón, y se quedó prendada del bebé y la adoptaron como hijo. Y luego, como era un bebé, necesitaban una nodriza, alguien que le amamantara. Entonces la prima o una de la familia fue a buscar, que lo estaba siguiendo, fue a buscar a la madre y así Allah devolvió al bebé a su madre y su madre lo pudo amamantar.
Entonces, esta es la fe en Allah. El creer que Allah nunca te va a abandonar, Allah nunca te va a dejar de lado, nunca. No te olvides de esto. Incluso cuando Allah te pone en una situación muy dura, Allah te va a preparar primero. Por ejemplo, si por un tiempo estás lejos de Allah y no practicas ni estudias tu din, y Allah decreta que vas a pasar por una calamidad, Allah te va a preparar para esa calamidad. Y eso lo vio, Ustada contaba que lo vio, este ejemplo, mismo ejemplo, lo vio con una de sus amigas, que dice que estaba muy alejada de Allah, muy alejada, y comenzó a practicar y a cambiar. Y le preguntó una vez por clases de Aqida, y ella dice, pues sí, ven aquí a clases de Aqida. Y ella siempre iba y empezó a estudiar muy en serio y empezó a arreglar muchas cosas en su vida. Comenzó a usar hijab, niqab, y su imán iba creciendo día a día. Y pasó un año y su hijo se enfermó y lo llevó al médico, le hicieron sus análisis y tal, y le dijeron que tenía leucemia. Entonces ella dijo, Alhamdulillah. ¿Por qué pudo decir Alhamdulillah? Porque durante ese año Allah la estuvo preparando y su imán creció y Allah la preparó y pudo decir Alhamdulillah. Porque si hubiera pasado cuando ella no estaba practicando un año antes, lo hubiera pasado horriblemente mal, igual no hubiera aceptado el decreto de Allah, le dijo Alhamdulillah. Así que cuando te pase algo, estate segura de que estás preparada para ello. Esto nos pasa a cada uno de nosotros. Allah al-Latif nos prepara. Esta es la sunna. Es de la sunna tomar aquello que es suficiente para ti. Por ejemplo, si tienes un trabajo y te da suficiente para vivir, no busques otro trabajo. ¿Por qué? Porque esto afectaría a tu adoración de Allah. Todo el trabajo te ocupa la mayor parte del tiempo. Así que si el poco tiempo que tenías libre lo ocupas con otro trabajo, esto inevitablemente va a afectar tu ibada. Cuanto más responsabilidades tienes, menos claridad mental tendrás para adorar a Allah. Y a veces ves que un siervo tiene ya un trabajo y a lo mejor quiere abrir otro negocio aparte. Pero ves que se le cierran todas las puertas y pide a Allah, pero esas puertas están cerradas. Esto es porque este otro negocio le iba a perjudicar. Primero de todo, el tener más dinero te hace ser más avaricioso, y esta es nuestra naturaleza. Cuanto más tienes, más quieres. Si Allah le hubiera facilitado este otro negocio, hubiera ocupado su mente muchísimo, todo el tiempo, todas las horas, las 24 horas preocupados pues si esto va bien o va mal, preocupado si va a hacer dinero, si no, va a ser otro trabajo, siempre ocupado con los negocios y el trabajo. Su mente no estaría despejada para adorar a Allah. No tendría tiempo para escuchar clases, leer Corán, incluso cuando rece iba a estar con todo esto en la cabeza. Así que cuando Allah cierre una puerta para ti, que nos hubiera hecho estar muy ocupados o muy estresados o nos hubiera perjudicado en cualquier aspecto, pues tienes que decir Alhamdulillah. Porque Allah no te va a cerrar algo ya es porque quieres fastidiarte. O sea, es que eso no es así, es porque es un bien para ti. Y esto es uno de los efectos de Allah al-Latif, el sutil. A lo mejor este hombre que quería abrir su negocio se muere pensando que Allah no estaba complacido con él y por eso no le facilitó ese negocio que quería hacer, pero no es así. No, era un hombre bueno y Allah sabía que tenía un corazón capaz de amar y adorar a Allah. Allah lo amaba y por eso Allah le cerró esa puerta que lo iba a dañar. Sheikh al-Albani, rahimahullah, solo trabajaba lo justo. Trabajaba lo justo cada día para mantener a su familia. Entonces, él reparaba relojes y cuando llegaba el monto que le era suficiente para proveer para su familia para ese día, pues por ejemplo, a lo mejor necesitaba 10 euros
cuando ganaba los 10 euros, después de haber pagado los relojes suficientes, cerraba la tienda y se iba a estudiar los libros de hadith. Si ves que no eres una persona ambiciosa, una persona del dunya, que tienes muchas ambiciones de tener y tener y tener y vivir así high standard, con tener mucho dinero, con de vacaciones, con viajar, con tener otras casas, o yo qué sé, ese tipo de gente que siempre está ambiciando tener más y más. Em, y ves que estás contenta con lo que Allah te ha proveído, entonces sabes que esto es un favor de Allah al-Latif contigo, que ha sido muy sutil contigo. A veces te puedes encontrar muy sola o muy solo. A lo mejor eres el único musulmán en tu familia, o tu familia no son practicantes como tú y se oponen a cómo quieres vivir, se oponen a lo mejor a tu hilbab o lo que sea. Entonces, una de las sutilezas de Allah y misericordias de Allah contigo es que te manda a alguien que te va a apoyar, una amiga, alguien, una profesora, no sé, alguien, a lo mejor alguien que no lo conocías, pero Allah te lo va a mandar para que sientas esa familiaridad y apoyo, para que no te sientas sola. Como cuando Allah le dio a Musa a su hermano Harún. Musa, salam, le pidió a Allah que hiciese de su hermano un apoyo para él, y Allah hizo a Harún, salam, un profeta. Puede ser que tu familia te haga muy feliz, y puede ser que Allah te quite alguno de ellos. El Sheikh Sadi, porque esta explicación es de Sheikh Sadi, Imam Sadi, dice que esa muerte, cuando el siervo dice Alhamdulillah realmente y está contento con el decreto de Allah, es una gran ni'ama, una gran bendición para esa persona. ¿Por qué? Porque hay un hadith en el que Allah pregunta a sus ángeles: ¿habéis tomado el alma del hijo de alguno de mis siervos? Y los ángeles responden: sí, Allah. Y Allah les pregunta: ¿y qué dijo mi siervo? Te alabó. Y le contestan: te alabó. Y dijo Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Y Allah les dice: construir para mi siervo una casa en el Jannah llamada Al-Hamd. Al-Hamd es glorificar a Allah y expresar tu aceptación y contentamiento con su decreto. Cuando Allah te quita una felicidad en este mundo, como un hijo, compara el tiempo que tú disfrutaste en este mundo con el disfrute eterno en el Jannah con él. Porque ese niño, ese hijo te estará esperando en el Jannah. Por eso encuentras mujeres que oyen, se enteran que su hijo se ha muerto y esa mujer la ves calmada y tranquila, y no solo eso, ves que es ella la que está calmando a los demás, que está calmando a su marido, a sus otros hijos, a la familia, a los vecinos. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que esa mujer que ha perdido un hijo, está calmada? Eso es porque Allah la hizo fuerte para ello y sabe que ese dolor, esa mujer sabe que ese dolor no es en vano, va a ser fuertemente recompensada. Y por esa aceptación y ese contentamiento. Y es esa aceptación del qadar de Allah y está contenta con lo que Allah ha decretado, aún así le duela, pero le hace decir Alhamdulillah, porque sabe que Allah la va a recompensar, que eso no es en vano, que va a tener algo mucho mejor después. No hay ninguna calamidad que ocurra sin que la sutileza de Allah al-Latif esté presente. Y esto es para los creyentes sinceros. Y ellos tenéis que estar seguros de ello. Seguras de ello. Sheikh Sadi dice que toda dificultad que Allah nos manda nos da la capacidad de aguantarlo y de decir Alhamdulillah. Cuando reflexionamos sobre la historia del profeta Yusuf, podemos darnos cuenta que Allah le preparó de una forma muy sutil para lo que iba a pasarle. La primera sutileza y ayuda de Allah al-Latif con Yusuf fue dándole un sueño, una ruya, en la cual vio que el sol y la luna y las estrellas se postraban ante él. La ruya, los sueños de un profeta, son verdad. Yusuf entendió el sueño y sabía que iba a llegar a una posición elevada y Allah le iba a dar victoria. Este sueño
¿Qué efecto tuvo este sueño en Yusuf? Le dio confianza y fuerzas. Luego, cuando hizo que uno de sus hermanos, otra situación de Allah fue cuando hizo que uno de sus hermanos dijeran a los otros que no le matasen, que lo dejaran en el pozo, porque lo querían matar. Pero un hermano dijo, no, no le matéis, dejadlo ahí abandonado. Luego, otra sutileza de Allah, Latif, cuando hizo que unos viajeros que pasaban por ahí necesitaban agua y fue cuando fueron al pozo buscando agua y encontraron a Yusuf, alayhi salam. Otra sutileza de Allah con Yusuf, fue vendido como esclavo. Esa gente que lo encontró en el pozo lo vendió como esclavo e hizo que Al-Aziz y su mujer lo tomaran como un hijo. No lo tomaron simplemente como un esclavo para que les sirviese, no. Lo tomaron como un hijo y él estuvo viviendo en el palacio y le cuidaron muy bien. Y Allah es muy sutil cuando quiere elevarte. Y cuando quiere que Allah quiere que llegues a una posición elevada. Y es muy sutil contigo, te va a ir poniendo en situaciones difíciles, te va a poner en situaciones muy tentadoras, especialmente para ti, porque sabe qué deseos específicos tienes y además sabe que vas a resistirlas. Y son situaciones que requieren mucha fuerza de voluntad y luchar con tus deseos para reprimirlos y no obedecer a Allah y no desobedecer a Allah. Allah te va a ayudar a resistirlo y luego te va a premiar, como en el hadith de los tres encerrados en una cueva. Hay un hadith que menciona que había tres personas que estaban en una cueva y había una piedra que estaba bloqueando la salida. Y entonces empezaron a hacer dua, a suplicar a Allah, mencionando obras buenas, obras que habían hecho solo por Allah, para que Allah les ayudase. Y eso es una del dalil, de las pruebas de que cuando tú pides puedes mencionar tus actos buenos. Pides a través de Allah, yo he hecho esto y esto, ayúdame. Vete a la cocina. Vete a hacer el desayuno. Entonces, uno de ellos empezó a pedir mencionando algo que había hecho por Allah. ¿Y qué era lo que había hecho por Allah? Una fue el resistirse a una situación muy difícil y muy tentadora, porque él estaba enamorado de su prima y su prima, bueno, pues pasaba de él. Entonces llegó un momento que su prima necesitaba dinero y él le dijo, bueno, pues si vienes conmigo y tal, te doy el dinero. Entonces cuando estaba con ella, cuando iban a realizar el acto, antes la chica le dijo, teme a Allah. Y entonces la dejó, no hizo nada con ella más y le dio el dinero que necesitaba y se fue. Entonces eso es algo muy, muy fuerte que él pasó, entonces lo mencionó en esa súplica para que Allah le ayudara. Porque lo hizo por Allah. Un hombre, hay otro reporte que dice que un hombre que es seducido por una mujer bella con prestigio, pero la rechaza diciendo que teme a Allah. Allah vio en ese hombre un corazón sincero y le mandó a esa mujer para tentarlo, para así darle una gran recompensa. Cuando en el día del juicio veamos a cierta gente que está en un rango mucho más elevado que nosotros, es porque hicieron actos que merecían ese rango. Allah es justo y nos recompensa de acuerdo a nuestros actos. Cuando estés en una situación muy tentadora y eres capaz de decir no, debes saber que esta es una misericordia de Allah que te ha llegado sin que tú te des cuenta. Esto es Allah siendo al-Latif contigo. Volviendo a Yusuf, alayhi salam, cuando tuvo que resistirse enormemente a la esposa del Aziz, cuando ésta lo intentó seducir. Y además no solo ella, sino a las mujeres que ella trajo y le dijeron o haces lo que te decimos o vas a prisión. O sea, y Yusuf contestó, la prisión es más amada para mí que hacer lo que me pedís. Imaginaros Yusuf, joven, no estaba casado, con esas mujeres muy bellas que le estaban llamando. Imaginaros la tentación, o sea, era grande. Pero mirar a su corazón rebosaba sinceridad con Allah
y Allah le dio la fuerza para resistirlo. Hoy en día vemos muchas situaciones muy tentadoras de todo tipo, como el conseguir dinero que es haram para, para comprarte ese coche. Tienes ahí, necesitas algún coche o necesitas pagar las facturas, no tienes comida en la nevera y tienes hijos y tienen hambre y te ofrecen un dinero que es haram, que necesitas el dinero como el agua y dices, no, prefiero morirme de hambre a tomar este dinero. Allah sabía que te ibas a resistir y quería recompensarte por esa sinceridad. Te puso en esa situación difícil y te dio la fuerza para pasarlo, porque vio esa sinceridad en ti y quería recompensarte por medio de eso. Subhanallah, Allah quería recompensarte, te quiere recompensar y por eso te mandó esa situación. Entonces, cada vez que venga una situación que es muy desagradable, en vez de sumirte en la depresión y ¿por qué me pasa esto? No me lo merezco, no sé qué, no sé cuántas. Ponte los pies en la tierra, ¿por qué Allah te va a mandar eso? Es que Allah te manda para hacerte sufrir y ya, no. Luego hablaré de esto. Sheikh Sadi dice, no mires a la calamidad en sí misma, sino que mires lo que hay detrás de ella. ¿Qué es lo que Allah pretende sacar de ti a través de esta situación? ¿Qué es lo que tú tienes que cambiar? Algo tienes que cambiar, algo tienes que hacer. Por eso Allah te manda esta situación para ayudarte, con misericordia, no por otra cosa. Todo tiene un objetivo, porque Allah no hace nada sin hikmah. No hace nada así sin pensar, o sea, Allah tiene sabiduría y todo tiene una finalidad, un objetivo. Allah lo decreta todo con un conocimiento perfecto. Así que no te quedes ahí estancada haciéndote la víctima. Trata de entender la finalidad de esa calamidad y usa esa situación para cumplir con esa finalidad que es un gran bien para ti. No te niegues. Allah te está mandando su misericordia. No te gusta. Es desagradable. Pero hay algo que tienes que cambiar. Allah nos ha creado débiles. Todos tenemos que cambiar. No eres diferente del resto de las personas. Utilízalo. Utilízalo. Tienes que ganar. Y no se trata de salir de la situación y ya está. No. Se trata de pasar el examen con Allah. Como así lo pasó el profeta Ibrahim, alayhi salam, que el profeta Ibrahim, Allah le mandó que matase a su propio hijo, ese hijo que por tanto tiempo esperó, ese hijo que ya era un hombre y estaba caminando a su lado. Allah le dijo que lo matase. Y ahí estaba la prueba. ¿Qué iba a hacer? Fue cuando Ibrahim demostró que su amor por Allah es más grande que su amor por su hijo, que era más grande que su amor por su hijo, cuando fue ahí, en ese momento, cuando Allah le dio una salida inmediata. Allah hizo descender una oveja. No tiene que matar al niño, ya había pasado la prueba. No pasó nada. No pasó nada. ¿Cuántas veces estamos, ay, lo que va a pasar, ay, que no sé qué, que no sé cuánto? Y luego no pasa nada. Y estás ahí, la muerte, la angustia. Ay. Ahora no ríe. Entonces, solo se trata de que demuestres que Allah es lo más importante para ti. Que cualquier cosa en este mundo, que a Allah lo pones ante todo, que para ti Allah es lo primero, que cualquier cosa de esta creación, de personas, de dinero, tu dinero, de tus ambiciones, haz lo que Allah quiere que hagas, suplícale y Él te ayuda. Di alhamdulillah sinceramente desde tu corazón, di qadrallahu ma sha'fal. Allah ama ver en tu corazón que tienes la esperanza de que esta calamidad va a terminar, como la esperanza del profeta Yaqub, alayhi salam, el padre de Yusuf, alayhi salam. A pesar de los años que Yusuf desapareció, lo metieron en el pozo y el padre no lo vio por muchísimos años. Pero pasaban los años y los hijos veían que Jacob, el padre de Yusuf, tenía esperanza de volver a ver a Yusuf.
Y los hijos, los que habían metido a Yusuf en el pozo, les dijo, pero que te estás volviendo loco. Se pensaba, este padre nuestro se está volviendo loco. Y Jacob dijo, no, solo los que no creen en Allah se desesperan de la misericordia de Allah. Un creyente nunca pierde la esperanza de la misericordia de Allah. Y en tu corazón tienes que tener esa esperanza siempre, porque sabes que Allah cumple sus promesas. Allah es al-Sadiq, Allah dice la verdad. Y así fue. Jacob se volvió a reunir con su amado hijo Yusuf. Tienes que entender que en cualquier situación que Allah te ponga, eres también capaz de superar. Pide ayuda a Allah y si tú eres sincera, lo vas a conseguir. Vas a conseguir salir de esa situación con la ayuda de Allah. Tú eres sincera con Allah, Allah es sincero contigo. Pero tienes que pensar si tú eres sincera. Cuando Allah mandó a Yusuf a prisión, otro hombre preso que estaba ahí vio que Yusuf era muy bueno interpretando sueños. Y el rey de ese lugar tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Entonces llamaron a Yusuf para interpretarlo. ¿Era Yusuf consciente de lo que estaba pasando? De que el rey había tenido un sueño, de que nadie lo podía interpretar y luego le llamaron. No, Yusuf salam no era consciente de lo que estaba pasando, de cómo Allah estaba planeando para él. Y esta es la gran misericordia de Allah con él. Y esto es el resultado de Allah al-Latif, que sutilmente estaba planeando todo eso para él. Y eso es una gran misericordia de Allah. Y esto pasa mucho en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta. Y debemos pedir a Allah que nos haga consciente de ello. A veces nos sentimos muy agradecidos con alguien porque nos ha hecho un favor muy grande. Y sí, claro, hay que agradecer, hay que decir gracias. Pero en nuestro corazón debemos sentirnos más agradecidos con Allah. Porque es que es Allah que te está dando esa ayuda a través de esa persona. Con su gran misericordia. Es Allah que está teniendo misericordia contigo. No pongas a nadie por encima de Allah. Luego, Allah hizo que, siguiendo hablando de la historia de Yusuf, porque bueno, cuando interpretó el sueño del rey, el rey lo tomó como consejero, le dio una posición alta, y bueno, pues hubo un tiempo de que Yusuf había acumulado comida, porque ese sueño era de que iba a haber sequía, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, no sé si sabe la historia, pero el caso es que estaba Yusuf ya en una posición elevada y había reservado comida y hubo una época de gran escasez y la gente iba a pedirle a él comida, hasta sus propios hermanos fueron a pedirle a él. Allah esos mismos hermanos que lo querían matar, lo abandonaron, fueron a pedirle a él. Allah planea para nosotros. Sin darnos cuenta, te vas a dormir una noche pensando que nada tiene solución y te levantas al día siguiente y todo ha pasado. Es Allah el que está detrás de todo. Es el que Allah hace que estas personas te estén diciendo esto, lo otro, es el que te metan miedo. Es Allah el que está por detrás. No tengas miedo de que nada tiene solución, no. Imam As-Sadi dice que cuando Allah te pone en una situación en la que tienes muchas responsabilidades, Allah y que nadie es capaz de llevar, excepto tú. Allah puede que ame a esa persona y quiere que sea alguien que haga mucho bien por el Islam, por ejemplo, y guiar a mucha gente a través de esa persona. O también poner el ejemplo de una mujer que tiene muchas responsabilidades. Tiene pues su marido, su casa, que si limpiar, que si la comida, ayuda a los niños del colegio, los tiene que enseñar, ayuda a su madre, ayuda a los vecinos, ayuda a la comunidad, a lo mejor también está enseñando Corán a las mujeres ahí, o un montón de cosas, ¿no? Imam As-Sadi dice que si Allah es al-Latif contigo, y si Allah es al-Latif con esa mujer, por ejemplo, uno de los resultados de eso es que vas a ver que esa mujer no está quejándose, no está corriendo ni ansiada, sino que hace sus cosas y va tranquilamente haciéndolo. Y ella va a estar tranquila aceptando todo lo que Allah le manda. ¿Y por qué es esto? Porque Allah está siendo al-Latif con ella.
Le está haciendo sentir que lo que está haciendo es fácil y que no es una carga. Y entonces va ligera, no está ahí, ay, cuántas cosas tengo, esto es haram, no se puede, no está ahí quejándose ni nada. A veces hay hasta mujeres que tienen que trabajar para mantener a sus hijos, porque no les queda remedio, a lo mejor se han divorciado y tienen que trabajar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tienes que pedirle a Allah, al Latif, que te facilite las cosas, que aceptas su decreto, pero pide a Allah, facilítame, porque Allah está ahí para que tú le pidas. No te tienes que desesperar, Allah está ahí para que para que le pidas. En vez de estar angustiada, con miedo, pensando, dándole vueltas, no, la gastadera de tiempo que es eso, vete y utiliza ese tiempo, vete a hacer dua, reza, que puedes hacer un montón de cosas. Imam As-Sadi dice que si quieres entender esto, debes contemplar la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía una grandísima responsabilidad de enseñar, tenía la grandísima responsabilidad de enseñar el Islam a la gente, a la umma. Daba dawa, ayudaba en la comunidad, le resolvía los problemas, ayudaba a las mujeres ancianas, ayudaba hasta a sus mujeres, a los quehaceres de la casa, jugaba con los niños, les hacía felices, era imam en la mezquita, dirigía todos los rezos, daba los derechos a cada una de sus mujeres, ordeñaba las ovejas. O sea, es que tenía increíblemente muchísimas responsabilidades y nunca se quejó de nada, ni dijo que era mucho para él, ni esto ni lo otro. Y además pasaba horas rezando Qiyam al-Layl por la noche, haciendo dua, haciendo istighfar. ¿Cómo pudo hacer el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam todo esto? Porque Allah le dio la fuerza para ello. Allah puede darte muchas responsabilidades y ponerte en situaciones duras, pero no te dejas solo, no te dejas sola, es al-Latif. Te pone ahí, pero nunca te abandona. Si Allah ama a un siervo y este siervo, por ejemplo, tiene costumbre de hacer o ir a un sitio que es haram, si Allah lo ama, vas a ver que este siervo, Allah va a hacer que este siervo empiece a desagradarle ese acto haram que está haciendo. No va a encontrar placer en ello. Puede que Allah, por ejemplo, a lo mejor hay una persona que le gusta comer mucho, en exceso, mucho. Si Allah lo ama, va a hacer a lo mejor que tenga un problema de estómago y que no pueda comer más para no perjudicarle, por ejemplo. O a lo mejor una persona, alguien que tiene un amigo, la persona es buena, pero tiene un amigo malo y le está influenciando para mal. Entonces Allah hace que haya un problema entre ellos para alejarlo. Es muy sutil Allah. Allah es al-Latif. Cuenta la historia, la profesora, de una musulmana que no era practicante y le encantaba ir a la playa, donde había gente pues, medio desnuda, a las fiestas, a reuniones, mezclada, bodas, cosas que había haram, cosas haram en ello. Entonces empezó a sentir que esas cosas no le hacían feliz. Y entonces empezó a buscar la felicidad y iba a la playa, pero no la hacía feliz. No sentía nada, se seguía sintiendo vacía y quedaba con amigos y que si fiestas y que hacía esto y lo otro, pero seguía sintiéndose vacía. Y cuando empezó a seguir el camino de Allah es cuando empezó a sentir una felicidad y una tranquilidad que no había sentido antes. Allah la amaba y sabía que ella iba a seguir el camino correcto. Entonces la empezó a preparar un año antes y tuvo mucha misericordia con ella porque la amaba. La hizo sentir vacía siguiendo esa vida para que comenzara a buscar la verdadera felicidad, buscar el sentido verdadero de esta vida. Este es el resultado del nombre de Allah, Al-Latif. La fue preparando poco a poco. Le empezó a hacer sentir que eso no le gustaba. ¿Por qué? Porque sabía que era un corazón capaz de amar y de seguir a Allah y someterse a Allah. Entonces la fue preparando poco a poco.
Subhanallah, qué belleza. Otro ejemplo de la sutileza y misericordia de Allah, Imam As-Sadi, mencionado por Imam As-Sadi, es cuando Allah ve que el corazón de una persona es bueno y sincero y merece ser recompensado. Y esto se ve cuando, por ejemplo, una persona quiere hacer algo bueno, pero no puede. Como, por ejemplo, quiere visitar a un enfermo y ayudarle y hacerle la comida, va a ir a visitar a una hermana, la voy a limpiar la casa, la voy a ayudar con los niños, está enferma, pobrecita, la voy a ayudar, la de compañía, y está determinada a hacerlo. Pero por la mañana se enferma y no puede ir. Allah igualmente la va a recompensar como si lo hubiera hecho, porque sabía que lo hubiera hecho. Y esta es la misericordia de Allah que le ha llegado a esa persona. O cuando alguien quiere hacer umra y paga por todos los gastos, el ticket, el billete, la estancia en el hotel, y luego cuando llega el día del viaje, a lo mejor le pasa algo, se rompe una pierna o le pasa algo y no puede ir. Hay muchísima gente no entiende esto. Cuando ve esto, dice, en vez de decir, Qadar Allah ma shafal, empieza a llorar porque Allah no me quiere, no ha dejado que haga sombra. Y no, esto no es así, esto es pensar muy mal de Allah. ¿Por qué no piensas que Allah... ¿Ah? Sí, un momento. ¿Por qué no piensas que Allah te va a recompensar por esta umra, aunque no hayas podido? Y luego cuando te recuperes vas a hacer otra y te vas a llevar a recompensa de otra. Eso es pensar mal de Allah. ¿Cómo puedes pensar que si tú querías hacer un umra por Allah y Él no te va a dejar y no te va a recompensar? Esto es pensar muy mal de Allah. O si quieres ayunar un día voluntario y no puedes por lo que sea. A lo mejor te viene la regla o tu marido dice, no ayunes hoy porque es voluntario y empiezas a decir, Allah, quería ayunar, Allah me odia, no me deja ayunar. No, esto no es así. Allah te va a dar la recompensa del ayuno porque quisiste hacerlo, pero no pudiste. Y si te llegó el periodo y no ayunas, estás siguiendo la legislación de Allah, porque no se puede ayunar con el periodo. Igualmente cuando tu marido te dice en un acto voluntario, no lo hagas, tienes que obedecer al marido y estás obedeciendo a Allah cuando haces eso. Y Allah te va a recompensar igualmente. Allah sabía que no ibas a poder ayunar. Entonces, ¿por qué te hizo pensar sobre el ayuno? Si sabía que no ibas a poder hacerlo. Te hizo pensar en ayunar porque quería darte la recompensa. Esto es el resultado de Allah al-Latif, el sutil. Imaginaros que te estás quejando de que Allah no te dejó realmente, no te dejó hacer esto o lo otro, y llorando, y realmente Allah solo quería recompensarte y hacerte el bien. ¿Cuántas veces pensamos mal de Allah? Haceros esa pregunta muy sinceramente. Igualmente, si alguien tenía la intención de hacer hijra y se muere por el camino, Allah le dará una recompensa completa, como si lo hubiera hecho. Si alguien que quiere memorizar el Corán, por ejemplo, y tiene la intención de memorizar todo el Corán y memoriza 2 ayat y se muere, Allah, por esa intención, esa determinación que tenía, le va a dar la recompensa como si se hubiera memorizado todo el Corán. ¿Sabía Allah que se iba a morir? Claro. ¿Sabía la que no iba a poder? Claro. Entonces, ¿por qué le hizo tener esa determinación, esa intención de memorizar todo el Corán? Porque quería recompensar a esa persona. O sea, tienes que pensar la misericordia de Allah que tiene. Tienes que pensar en lo que estáis haciendo. Tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. Cómo estamos actuando, de verdad. Porque esta la sutileza de Al-Latif y la misericordia de Allah. De la sutileza de Allah Al-Latif es que te abre las puertas a realizar cosas buenas y ni siquiera cosas que ni siquiera se te habían ocurrido antes. Como por ejemplo, de repente piensas, ay, voy a ir a casa de mi amiga y le voy a enseñar a sus hijos el Corán o les voy a enseñar Tawhid. Y de repente eso pasa en tu mente. Y si esa puerta da paso a mucho bien, eso es el resultado de la sutileza de Allah al-Latif contigo. ¿Cuántas de tus amigas nunca pensaron en hacer eso? ¿Por qué solo tú lo pensaste? Porque Allah estaba siendo al-Latif y misericordioso contigo. Cuando Allah te abre las puertas de hacer el bien, como enseñar a la gente el din, ayudar a tus hermanos, ayudar a la gente, si ves que Allah te abre esas puertas, agradecele enormemente y aprovecha cada puerta que Allah Latif abre para ti.
Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.